Bienvenido amigo, algo entretenido, un podcast distinto pero sin perder nuestro sentido. Más que seguro que saldrás bendecido, si no terminas suscrito terminarás convertido. Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo episodio de Fe 4.0 Podcast, su podcast preferido cristiano, en el cual tú, amigo, amiga, tienes que escucharlo, compartirlo, ponerle me gusta mínimo. Tenemos acá un panel de lujo en el cual estamos en la formación inicial. David, de vuelta a sus vacaciones. Volví a la titularidad. Exacto. De la lesión de la rodilla. Don Eric y yo... Don Nadie. No, bienvenidos a todos ustedes. Y hoy día vamos a hablar un tema en el cual es la base, yo creo, de todo cristiano. Creo yo, en el cual es la oración. La oración. Entonces quiero hacer una pregunta abierta para empezar este episodio. ¿Qué es la oración para ustedes, chicos? Yo creo que la forma más básica de definir la oración podría ser hablar con Dios. Claro. Yo creo que lo más básico y para que todos podamos entender. Pero ya si queremos ponerle otro contexto, que nos vamos a otro contexto, sería la forma de poder comunicarse y tener una relación con Dios. Claro. Interesante. Sí, yo creo que, como decía David, la comunicación con nuestro Padre, con nuestro Dios. Es simplemente eso, es una conversación. Estar en comunicación con Él, es hablar, es eso. Sí. No solo comunicación, sino que el lugar también donde tenemos intimidad con Dios, donde realmente nos podemos abrir, donde podemos, bueno, si bien es cierto, sabemos que Dios todo lo sabe, pero igual Él necesita, digamos, que nosotros le digamos también nuestras cosas, conversemos con Él, establezcamos esa relación, esa intimidad. Claro que sí. Don César. Ya lo dijeron todo. Claro, Hasta aquí dejamos el programa. Buenas noches. La pregunta es como muy amplia, pero a la vez es muy como al callo. Lo que pasa es que, claro, todos dijeron puntos muy ciertos de lo que es la oración como tal. Sí, básicamente la oración es una conversación con Dios. Claro. Como decía David, si nosotros lo vamos lo más básico del asunto, la oración es una conversación con Dios. A través de esa oración, nosotros tenemos comunión con Dios y por ende tenemos intimidad. Entonces nosotros tenemos que entender que la oración es nuestro camino para poder conectarnos con Dios. ¿Cachai? Entonces, la oración para nosotros como cristianos debería ser una de los puntos más importantes, más claves, bien como decías tú al principio, porque la oración va a ser la que nos va a dar esa comunión con Dios. Si aquí nosotros lo queremos poner como un ejemplo bien práctico y bien básico, y yo creo que todo el mundo lo conoce, es una relación. Puede ser una relación de pareja, una relación de amigo, una relación de hermano, que básicamente tú para poder conocer a la otra persona necesitas conversar con él. ¿Cierto? Claro. Necesitas conversar, necesitas conocerlo, plantearle tus inquietudes, darte a conocer a ti, él se da a conocer en él, ¿cierto? Y así tú conoces a esa persona. Y se forma esa intimidad. Como tienen todas las parejas, ¿cierto? Los matrimonios, tienen su intimidad, es lo mismo que Dios también espera de nosotros por medio de la oración. Qué interesante. Se me causó una pregunta cuando empecé a escuchar a todos sus respuestas. Yo no sé si orando lo estoy haciendo bien. ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? ¿Cómo sabemos que realmente es una oración que le está llegando al oído de Dios? No sé, ¿se han preguntado eso alguna vez? ¿En su casa se han preguntado eso alguna vez? Sí. O sea, yo creo que la mayoría del cristiano se pregunta si está orando bien, pero yo creo que una verdadera oración es cuando tú te humillas y vas con un corazón rendido a Dios, cuando tú vas delante de Dios despojándote de todo y hablándole con tu corazón extremadamente abierto, contándole todo. Yo creo que esa yo creo que es la oración que le llega a Dios. Claro, lo que pasa es que Dios espera que nosotros seamos humildes, sencillos en cuanto a la oración. Mucha gente se preocupa de orar así, como en público, me refiero, ¿cierto? Y ponerle palabras bonitas o palabras rebuscadas, pero básicamente es una oración que quizás puede ser una oración muy falsa, porque en realidad no estás hablando como tú, ¿cachai? No estás haciendo una oración sincera. Y bien como decía David, de repente Dios quizás te va a escuchar más, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Claro. Cuando tú realmente entregas una oración sincera.
¿cachai? Una oración de verdad, porque como decía Gustavo, Dios ya todo lo sabe, si ya conoce nuestros problemas, ya conoce lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Entonces Él espera que nosotros se lo entreguemos a Él, y eso es por medio de la oración, ¿cachai? Y siendo una oración sincera, como decía al principio. Yo creo que igual hay que tener ojo con cumplir un ritual o orar por ritual, quizá. Porque yo creo que mucha gente tiende de repente a orar simplemente y repetir algunas cosas por costumbre, claro. Señor, gracias por esto, te pido esto otro, cuídame el trabajo, que no está mal. Que no está mal, digamos, pero si es una repetición, si constantemente está sucediendo eso, es como, ¿dónde está la intimidad? ¿Dónde está lo genuino? No está. Sí, mira, yo creo sinceramente que Dios escucha toda oración. No es que por ejemplo, hay una forma quizás específica que solamente de esa forma Dios va a escuchar una oración, sino que siempre creo que Dios escucha toda oración. Ahora ya podríamos pasar a otro tema, que si Dios te responde a aquella oración. Exacto. Pero Dios siempre está atento, siempre quiere que uno vaya en oración a Él para escuchar también nuestra voz, escucharnos de nuestra boca, qué es lo que queremos decirle a nuestro Padre, pues, y creo que siempre Dios anhela eso, que nosotros vayamos en pos de buscarlo a Él en todo sentido, ya sea en las buenas y en las malas, como se dice, en las ganadas y en las perdidas. Entonces, yo creo que siempre Dios escucha, siempre escucha la oración de sus hijos. Claro. Bueno, tocando el punto que dice Pastor Eric, Michan, El pastor. dice que estaba diciendo que, claro, Dios responde la oración, y yo escuchaba una prédica hace muy poco que más que responder la oración y la necesidad, igual Dios responde tu búsqueda, porque muchas veces nosotros vamos a orar y, no sé, necesitamos algo y oramos 2 días, 3 días y queremos que Dios nos responda, pero ahí yo creo que Dios nos va a responder nuestra búsqueda, que seamos constantes, oremos, no sé, lo que tengamos que orar para que Dios nos responda, y es algo continuo, como decía Eric, en las buenas y en las malas, o sea, no solamente en las malas decirle a Dios, necesito esto, estoy así. Yo creo que siempre uno tiene que tener esta relación y esta comunión con Dios. Claro. Y de hecho tocaste un punto muy importante que lo hablábamos un poco la semana pasada con el tema de querer todo inmediato. Porque muchas veces nuestra oración es como 3 días seguidos, Señor, necesito esto, y de repente nos ponemos tristes, ¿cierto? Nos desanimamos porque Dios no nos responde nuestra oración. Pero bueno, hablamos de eso, del tema de que de repente esperamos que las cosas sean rápidas, pero Dios también tiene su proceso. Entonces, muchas veces una oración puede ser respondida a los años después. Claro que sí. A mí me ha pasado, he escuchado amigos los cuales dicen, yo le pido a Dios y no me contesta, entonces no existe. Oye, loco, mala onda. No, porque a lo mejor te contesta de la manera que tú no, o sea, no está acorde a lo que tú quieres, sino a lo que Él quiere. No, y a veces pasa que no sabemos pedir. O no Claro, usamos las palabras facto. correctas. Exacto. Y nos vamos directamente a cualquier otra cosa. Es un facto, Claro que sí. dijo Y a veces nos vamos en puro pedir, Sí. y no nos reconocemos a Dios, porque por ejemplo pedimos, Dios esto, quiero esto, y cuando nosotros le decimos, Dios perdóname, Dios estoy así, me siento así, entonces a veces queremos como pedir a Dios, pero igual necesitamos rendirlo a Él, pues. Sí, mira, 2 cosas bien importantes. Una, bien lo que decía el Eliel, que de repente gente se desanima, como decíamos, ¿cierto? Porque Dios no responde, pero muchas veces Dios ya te respondió, tiene la respuesta al frente de tus ojos, pero tú no tienes esos ojos espirituales abiertos para entender que es la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque estás esperando tu respuesta, es decir, la Claro. respuesta que tú realmente quieres. Entonces ahí sale como esa complejidad, ¿cierto? De que ya, yo espero esta respuesta, pero Dios me está respondiendo otra cosa, ¿cachai? Entonces no va acorde a lo que yo quiero, entonces por ende, pienso que Dios no me está respondiendo. Y bueno, hablando según lo que decía David, Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento, o le enseña a sus discípulos en el Sermón del Monte, ¿cierto? De cómo debería ser la oración. Como la estructura, ¿no? Como una estructura, ¿cachai? Pero más que la estructura como tal, que muchas veces se hace, que así, como decía Gustavo, más allá es como lo que uno debería tener, ¿cachai? Entonces ahí entra el Padre Nuestro. Yo creo que todos nos conocemos al Padre Nuestro. Sí, facto. Entonces, si te fijas, el Padre Nuestro te pide perdón, te agradece, pero también exalta a Dios. ¿Cachai? Entonces son cosas como básicas que de repente pasamos por alto. Entonces, ya si este es el Padre Nuestro, me lo sé, y quizás ni leo el texto. Claro.
Pero si tú lo estudias, te das cuenta que la oración es una oración muy completa. Entonces es como decir, ya, esta es la forma de orar. No va a repetir la oración, no te está diciendo eso, básicamente diciendo ya, esta es la forma, esta es como un poco la estructura, ¿cachai? Pero más que te encasilles la idea es que el contenido, ¿qué es lo que yo expreso en mi oración? Claro. Y bueno, y en la Biblia a lo largo igual encontramos varios tipos de oración. Esta una información que le robé a mi esposa. y bueno, y aquí la anoté y podemos encontrar una oración de bendición que la podemos encontrar en Efesios, en Salmo 103.1 también. Tenemos oración de adoración, oración por petición, oración de intercesión y así varios tipos de oración. Entonces muchas veces uno se pregunta, pero ¿y qué puedo orar? ¿O cómo puedo orar? Y muchas veces uno se hace esa pregunta. Y la Biblia nos responde la forma en que quizás podemos orar. Muchas veces queremos interceder en algo y no sabemos cómo hacerlo. Y ya la Biblia nos está enseñando a cómo hacerlo. Sí. Increíble eso. Consulta, ¿tienen testimonios de alguna oración contestada? Obviamente no sea tan personal que se pueda contar. Sí, mira, yo particularmente se me viene a la mente una. Yo en 2016 me fui a Santiago a trabajar porque acá claramente no hay tantas oportunidades. No. ¿Cómo? Y de verdad que estaba pasando un proceso difícil en mi trabajo. Había cambiado una jefatura, no me estaba llevando muy bien. Un poco que se menospreciaba mi trabajo y eso me tenía cabizbajo, obviamente. No tenía como ganas de seguir ahí. Y no estaba en ninguna búsqueda ni nada. De repente mi hermano me manda una publicación, me dice, oye, postúlate al trabajo, es acá en Chillán, en una asa, te sales y te vienes para acá. Y en ese entonces, como familia, se lo presentamos al Señor. Oramos en esa dirección para que Él dirigiera de acuerdo a lo que Él tenía como propósito en nuestras vidas. Y oramos y llegó un momento en que dijimos, bueno, vamos a pedir una palabra, vamos a pedir un mensaje, porque bueno, la profeta mayor claramente es la Biblia, entonces fuimos a un mensaje y creo Dios sinceramente nos habló en ese momento. Buenísimo. El mensaje, no recuerdo en este momento específico qué decía el texto, pero a nuestra interpretación y a la que le consultamos a gente cercana a nosotros, también cristiana, era una confirmación clara de que efectivamente me tenía que venir a Chillán, que era el tiempo ya de salir de allá, salir de la esclavitud, creo que hablaba la palabra incluso, y volver, digamos, a donde estaba antes. Entonces, claro, se dieron las cosas, finalmente quedé en el trabajo, me vine y se cumplió, digamos, lo que el Señor me entregó en ese momento. Y ahora estoy haciendo un podcast. Y ahora estoy haciendo un podcast. No, pero esa para mí es una oración contestada, porque yo tenía la incertidumbre, puse a Dios por delante en esa decisión y finalmente estamos acá. Ah, buenísimo. ¿Sabes qué me pasó a mí? ¿Qué me está pasando ahora? Ahora que estoy teniendo más comunión con Dios y lo encontré medio extraño. Me estaba hincando a orar y teniendo comunicación con Él orando, me empecé a marear orando. Ok. Y bueno, ahora que anduvo en el sur, se lo pregunté al pastor Moisés allá. Y claro, yo después me paraba por miedo, porque decía, oye, ¿qué me está pasando? Quizás me atemorizaba porque decía, uno empieza a pensar, no sé, hay un espíritu o algo aquí que me está molestando, porque me paraba y ya no estaba mareado, pero me volví a hincar, seguía orando y me entraba una conexión y me empezaba a marear, así como que se me iba. Y hablaba con el pastor Moisés y él me decía que esa es cuando como que tu alma se desprende y llega a una conexión con Dios. Oh. Y bueno, hace como 2 días también me pasó y le conté a mi esposa y que le dije, oye, ¿sabes qué? Me volvió a pasar lo mismo, pero igual tú sientes temor. Pero ese día el pastor allá me decía, fluye, o sea, quédate ahí. Y ese día, claro, me quedé ahí. Y claro, empecé a sentir un calorcito, se me erizó la piel y bueno, la verdad que tuve una oración maravillosa. Entonces, son momentos que extraños para muchos, quizás extraños, pero es una conexión muy linda. Oh, interesante. ¿Le ha pasado a usted eso, no? A mí no me pasó, hermano mío. A mí tampoco nunca me había pasado. Ojalá me pase. Pero en este caso, Eric, ¿algún testimonio? Mira, ahí, recordando, hay muchos testimonios. De hecho, también compartí un poco sobre cuando yo viajé y estuvimos orando por protección de ese viaje y bueno, todo lo que sucedió más adelante.
Pero también hay ocasiones, y ahora que David hablaba, también recuerdo muchas veces, al momento de estar orando, intercediendo, ¿no?, por algo, por alguna petición, hay un momento que uno siente la presencia de Dios, siente el momento cuando Dios... creo que se puede manifestar de muchas formas como uno lo siente, etcétera. A mí lo que me ha pasado bastante, y a veces cuando yo digo sí, presencia de Dios, es que estoy orando y empiezo a llorar sin como tener como el llanto, como así como cuando uno llora, Como las ganas, no, me caen las lágrimas simplemente, y es una presencia tan linda que pasa eso. A mí, por ejemplo, me pasa eso, de repente simplemente estoy con los ojos cerrados orando y empiezo a lagrimear. Y lloro. Y ni siquiera es como el llanto, como quizás como un bebé, no sé, o cuando uno se desespera llorando, es simplemente eso. Y ¿sabes qué? La palabra dice, por ejemplo, en Mateo 6:6, dice, pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. O sea, quizás Dante hablaba un poquito, no hay como una oración perfecta, como que tenga que ser siempre así, Claro. pero sí también la Biblia nos da directrices muchas veces de cómo hacer ciertas cosas. En este caso, una oración quizás en lo secreto, en lo íntimo con Dios, no quizás por buscar la recompensa, como dice aquí el texto, en público, Claro. sino que es en la intimidad, en buscar en lo tranquilo, en lo secreto, ahí donde yo me encierro con mi Padre y hablamos de par a par. Ahí cuando David también decía, no, a veces simplemente buscamos respuesta de Dios. Me acordé mucho, una vez escuché un pastor que decía, realmente parecemos ovejas, porque le decimos, Señor, bendecime, ayúdame, ya, todo yo. Pero tenemos que recordar que también la oración es una conversación, no es un monólogo, que solamente, Señor, esto. También hay momentos que necesitamos escuchar la voz de Dios. Claro. Escucharla y callar de repente. A mí también me pasa de repente, no sé qué decirle al Señor en oración. Y simplemente quiero escuchar qué es lo que tiene que decir, Entonces también es importante eso, reconocer que no es un monólogo, sino que también es una conversación que Dios también nos abra a nuestra vida. Claro. ¿Tú, César, algún testimonio, alguna historia, algo que se pueda contar en el cual tú has visto que la oración ha sido potente en tu vida? Yo estaba intentando recordar. Si tengo una oración que quizás por mucho tiempo pensé que no, pero sí en realidad era que muy parecido a lo que decía Gustavo. Yo salí de la universidad, empecé a ir a entrevistas de trabajo a Santiago, como informático la mayoría de los puestos de trabajo están en Santiago. Claro. Y recuerdo que todas las entrevistas que iba nadie me llamaba, nadie me daba ni un sí ni un no, entonces estaba como a la deriva. Y recuerdo muchas conversaciones, por ejemplo, con el pastor Alex, que me decía, oye, pero ¿tú te quieres ir? Y yo le decía, pero pastor, si en realidad no es que yo me quiera o no me quiera ir, si mi pega está en Santiago, decía yo. ¿Cachai? ¿Cómo voy a Caracas si en realidad acá no tengo dónde trabajar? Claro. Hay como más campo. Claro, en realidad hay más campo laboral allá. No es que aquí obviamente se puede trabajar como informático, sí, pero obviamente hay más campo laboral, la mayoría de las empresas están en Santiago, ¿cierto? Y mejor remunerado también. Y mejor remunerado, bueno, tenéis más gasto también, pero ¿qué pasa? Que un momento ya que, como se dice por ahí, que cuando ya el agua te está llegando al cogote, ya no tenía trabajo, me acuerdo, ya había salido la U, ya había renunciado a empaque en Santa Isabel porque ya no estaba estudiando, no podía seguir trabajando ahí. Y en esas oraciones le digo, Señor, pues entrégame un trabajo, aunque no sea como informático, pero dame un trabajo, que necesito empezar a trabajar. Pues. Y en eso empecé a ayudarle a mi papá en el taller, como ayudando. Yo no cacho mucho mecánica, aunque si mi papá sea mecánico, pero empecé a ayudar en algunas cosas, desarmaban los autos, qué sé yo. Y de repente me estaba preparando para ir a la casa de Eric, porque íbamos a salir. Cuando de repente... ¿Dónde? Sí, bueno. Y de repente me llaman por teléfono y mira cómo son las cosas de Dios, porque es el que ahora es esposo de una prima mía, ¿cachai? Que no teníamos como contacto, y me dice, oye, ¿sabéis qué? Están necesitando un informático en el hospital. Tengo un amigo que me pidió uno, y yo me acordé que todavía estudié informática, quería hacer un reemplazo. Ya le dije yo, para mi número y todo. Cuento, me llamaron. Llegué a la casa, estaba preparando las cosas, como decía, ya para salir donde Eric, cuando de repente me llama el jefe de la sección de informática y me dice, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que cache esto. ¿Podéis venir a una entrevista ahora a las 2? Y eran la 1.
Me acuerdo que busqué los papeles que tenía al alcance en una carpeta, los eché, me fui para el hospital. Con ¿Cachai? short. Sí, me- Con la toalla. De hecho, iba con short, no alcancé a cambiarme ropa. Fui con un short, me puse una camisa blanca que tenía encima, con un short como de tela, y partí con... Ya, igual fuiste bonito, sí, bueno. Sí, voy con mi cierto abajo, con mi carpeta, con los papeles en caso de... ¿Tú cachai que para entrar al hospital como reemplazo hay todo un protocolo? Tenéis que estar inscrito en una página, tenéis que estar inscrito, ¿cachai? Tus antecedentes puestos ahí, ya, y si es que tú estás como apto, ¿cachai? Como para hacer reemplazo, recién ahí entras como en la tómbola para hacer un reemplazo. Ya, loco, yo no tenía nada. Y me acuerdo que don Gastón, que fue Saludos, mi jefe, don Gastón. sí, un saludo a don Gastón. Saludos, don Gastón, gracias por la oportunidad. Gastón Vergara, Y tiene otro datito. Oye, tiene unas cabañas arriba. Nah, ya, y don Gastón viene y me dice, no, ¿sabes qué? Eres tú la persona que necesitamos, dijo, de todos los currículos que me han llegado, en realidad a ti te necesitamos. Él me acompañó a Recursos Humanos, entregamos todos los papeles, ahí se produjo como una pequeña discusión porque la de Recursos Humanos hablaba del protocolo que les comentaba. Cuento corto, al otro día entré a trabajar. Y ahí me mantuve por casi 7 años. Oh, buenísimo. Y yo creo que la oración es tan potente, es tan poderosa, hermano. Yo creo que cuando ya dejas de ver la oración como una reflexión o como algo tan normal y la miras como algo poderoso, o sea, yo creo que la oración vence todo y puede todo. Sí. Te cambia bastante. Pues. Yo creo que hoy en día quizás la oración la hemos aminorado mucho. Ya uno se sienta a comer, Señor, gracias por este alimento, bendice, listo. Y también una oración, pues, ¿cachai? Uno pensando también en una oración. Y quizás que es algo muy cotidiano que quizás lo vemos siempre o hacemos, pero también tiene su, como decía David, su potencia, pues, aún en esos momentos. Pues. Yo tengo un conocido que en el almuerzo, en la comida, hace la oración más corta del mundo. Amén. No, viejo, digo, ¿qué onda? Mejor no lo hagas si voy a hacer eso, ¿cachai? O sea, yo con la gente que converso sobre la oración siempre pongo el mismo ejemplo porque a mí personalmente me gusta. Que es si Jesús mismo se apartaba a orar, Claro, claro. ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Claro. Si Jesús siendo el Hijo de Dios, ¿cierto? Siendo Dios en la tierra, se apartó a orar. Entonces, ¿qué queda para nosotros si somos... Claro. Sí. Y a veces, muchas veces minimizamos nuestra oración, o sea, porque a veces no oramos una hora porque otros hermanos cuentan que ellos oran Toda la noche. oran, claro, o se levantan a las 3 o oran a la 1, pero a veces una oración tan pequeña puede hacer milagros, puede causar milagros, Te puede mueve tu causar cosas, corazoncito. puede causar cosas tan grandes, pero eso es lo que no hay que hacer, minimizar nuestra oración. ¿Sabes qué? ¿Puedo decir algo que me molesta? Me molesta profundamente. Nos van Y a aquí funar, una hermano. crítica para las personas que Sin funarnos. ¿Cómo le explico? Si se hacen partícipes de esto, de verdad yo las voy a funar. A todos ustedes que están viendo en la casa. Cuando a mí me molesta que vaya una persona y te diga, por ejemplo, a ti, ore usted por mí porque su oración llegaba más arriba que la mía. ¿Has escuchado eso? Sí. ¿Qué piensas? Sí. Por ejemplo, tú, Gustavo, ¿qué piensas de eso? Oye, a mí me molesta de una manera. Yo no sé si tomarlo con seriedad o no, porque en realidad, o sea, es verdad, o sea, alguien te lo puede decir, yo no sé si te lo dice tan en serio, digamos, pero en realidad... Tiene cara de serio y Sí, no- bueno, en realidad, yo creo que en realidad no hay como alguien que llegue más arriba o más Claro. abajo, finalmente Dios escucha tu oración igual. Yo creo que lo que marca la diferencia es con cuánta seriedad tú lo hagas. Como si tu amigo dice, oh, amén por los alimentos, ¿qué seriedad hay ahí? ¿Qué intención hay de tener una comunión con Dios o una claro. conversación? Ninguna. Entonces, yo creo que va en ese trasfondo, digamos, en la intención de realmente querer conversar con Dios, de querer buscar esa intimidad. Volvemos de nuevo a la estructura que decía que tenía la oración para poder abarcar, digamos, todos los puntos quizás como uno quisiera, pero en realidad ninguno llega más arriba o más abajo, creo yo. Yo creo que escucha todo por igual, pero Claro. él conoce la intención de tu corazón finalmente. Y ahí yo creo que radica después el cómo te responde o no. Y ser Igual- sincero con él, pues, obviamente. Sí, es que igual tiene que ver un poco con el tema de falta de conocimiento más que nada, po. Porque la falta de conocimiento hace creer que uno está más arriba que el otro. De hecho, especialmente pasa en la gente que no está dentro del mundo cristiano, por decirlo de alguna forma. Por
Porque te dice, oye, tú que estás más cerca de Dios, ¿por qué no? Claro. ¿Cachai? Puta, a mí varias veces me dijeron, oye, tú que estás más cerquita de Dios, ¿por qué no? Te no están me matando ayudas? Entonces, como que yo, ¿qué onda, Voy a cachai? comprar un departamento en el piso 45 para estar más cerca. No, la Torre Babel, hermano. Bueno, sí. Claro. No, y pasa bastante, po. No, estaba pensando, distinto es quizás pedirle a alguien que ore por ti. Claro. Claro, una oración Claro, que intercesora. claro, no es como que te diga, oye, ora tú por mí porque a ti te escucha más Dios. Claro. Es distinto. Pero Pero si yo te digo, oye, Eliel, podría orar por mí en esta dirección, porque quizás yo estoy con una necesidad o algo, claro, ahí está la intersección también. Ayúdame. Tal vez Dios también Mm. es, perdón, esa persona a lo mejor es instrumento en las manos de Dios Claro. también y te puede entregar una palabra de Dios directamente, Mm, o simplemente puede orar interesante. por ti de una manera diferente. Pero es muy distinto eso a, oye, ora por mí, digamos, o Claro. porque yo no puedo hacerlo. Es como, Claro, es Oye, como algo básico. No, y tomó un punto bien importante el Gustavo, y es lo que decía David al principio, que esas oraciones que van con un sentido. Entonces, claro, la Biblia te dice y te enseña que hay que estar orando unos por otros. Entonces, tú te puedes acercar a un hermano y decir, hermano, ¿sabes qué? Estoy pasando por tal momento, por tal situación, ¿tú puedes orar por mí? ¿O me puedes ayudar a orar? Ya, bacán, ¿cachai? Tú lo puedes orar, eso no está malo pedirlo. Pero distinto es decir, oye, tú que estás más cerquita de Dios, ¿por qué no oráis por Claro. esto? Es como distinto. Igual, como que nos hemos enfocado igual solamente en lo que es, los que estamos dentro de la iglesia, quizás, y más o menos sabemos lo que es la oración, pero igual me gustaría darle como un enfoque a las personas que quizás no están dentro de la iglesia y que quizás nos están escuchando, decirle que orar es simplemente arrodillarte y rendirte a Cristo, Amén. confesar tus pecados, decirle, sabes Dios, quiero esto para mi vida, ya quiero cambiar, quiero dejar esto, quiero volverme a ti, quiero experimentar lo que los muchachos que están detrás de cámara están viviendo. Y eso, ora y con un corazón solamente rendido a Dios. Claro. Y Dios te va a escuchar. Es una pregunta que quería hacer. ¿Qué consejos le podemos dar a la persona que no tiene la iglesia y que quiere aprender a orar o quiere sentir o experimentar esa sensación porque nunca lo ha realizado? ¿Qué consejos le podemos dar nosotros a esa persona que está en busca de Dios, que está necesitada de Dios y que quiere empezar a dar el primer paso orando? primero quizás se pudiese, si no quiere o no se atreve quizás a orar solo, busque la instancia. Yo creo que más de alguno puede conocer a quizás un familiar que es cristiano, que conoce de Dios, Claro. o quizás tiene una iglesia cerca de su casa, o conoce a alguien. Y yo creo que esa es la primera instancia, el querer. El otro es, ya si quieres tú acercarte y dices, pucha, ¿sabes qué? Quiero intentar esto. Simplemente abre tu corazón. Abrir tu corazón y creer con fe de que Dios te escucha, que Dios es real, que Dios puede interceder en tu vida. Y yo creo que es básicamente eso, es creer que se va a escuchar tu oración y abrir y conversar, como decíamos al principio. Amén. ¿Algún otro consejo que le podemos dar a esas personas que quieren dar ese primer paso? no, quizá es, como decía Eric, tener la intención y probarlo también, en el sentido de que si no sabes quién es Dios, si nunca has tenido un encuentro con Dios y te interesa, decirle, Dios, ¿sabes qué? No te conozco, no sé orar, pero muéstrate a mi vida. Háblame, no sé, a través de alguien, pero muéstrate a mi vida. O sea, no te conozco, pero aquí está mi corazón, dispuesto a escucharte. Nada más. Claro, esos son Y- los testimonios más potentes. No, y Dios tiene la capacidad de hacerlo, o sea, de la manera que menos te espera, de repente te puede hablar, así que... Claro. Pero está en la disposición del corazón, obviamente, de algo genuino también. Si yo lo hago por hacerlo, no tiene sentido. Claro, es como muchos decimos que si alguna vez te llegan a invitar a una iglesia, no tenéis que ir a la iglesia como por compromiso, sino que tenéis que ir como dispuesto. Claro. Y la oración es un poco lo mismo, uno tiene que ir ante Dios a orar, ¿cierto? Humillado, ¿cierto? Siendo humilde, reconociendo que uno primero que todo lo necesita. Y como bien decía Eric, y también por eso es nuestro pastor, es que hay que ir y abrir... Son las 10 lucas. Hay que ir y abrir nuestro corazón, si básicamente eso Claro. es ser sincero, ir desnudos, como se dice, no en el sentido que vayamos sin ropa, sino que decir sin mancha, Tal cual. sin, claro, sin ocultar cosas, sin poner barreras, sin nada, sino que ir completamente desnudo y decirle,
Señor, sabe que así soy, así estoy, necesito esto, necesito que me ayudes. Y ahí entra un tema importante que lo hemos venido tocando durante los otros capítulos de los podcasts, que es el tema de la importancia, por ejemplo, de la iglesia. Claro. Por más que muchos intenten decir que la iglesia no es necesaria, en realidad, por ejemplo, para estas cosas sí la iglesia es necesaria. Sí. ¿Sabes qué? César dijo una palabra que quizás para nosotros hoy en día es algo como que le hacemos el rechazo, que es humillarse. Claro. El humillarse ante Dios o quizás ante alguien es como que, ¡ay, qué malo! Hoy soy humillado, me están humillando, es malo. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice en 2 Crónicas 7:14, en un hecho puntual, dice, si se humillare mi pueblo. Y esta palabra humillar para Dios no quiere decir que te quiere apuntar con el dedo, Claro. o te O quiere desmerecer. desmerecer o meter el dedo en la llaga. O dejarte como en vergüenza. Claro, cosas como así. adelante de todo, sino que te dice, mira, humíllate, póstrate tal cual estás. Y recuerdo mucho una historia que escuché, que para llegar a la cumbre más alta, sobre una montaña, por ejemplo, la mejor forma es ir ojalá casi de guata apegado lo más posible al suelo, postrado, humillado, porque obviamente arriba hay más viento, hay más presión y todo, y la mejor forma es ir agachado, humillado, postrado, y aun más te agaches, más alto puedes llegar. Y eso es lo que Dios te dice, ¿sabes qué? Humíllate, póstrate, agáchate, porque más alto vas a llegar. Y yo creo que ese es el verdadero significado de la humillación. Amén. Lo último, Dale. sí. Yo creo que la oración siempre ha sido importante, pero yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos que estamos, los tiempos tan peligrosos Sí. y los últimos tiempos que la Biblia nos habla, yo creo que la oración tiene que ser tan fundamental que no la podemos descuidar. Y yo creo que a toda esa gente que quizás ha descuidado su relación con Dios, ha descuidado su intimidad con Dios, le insto a que puedan retomar eso, a retomar esa comunicación, retomar esa conexión con Dios, que la vuelvan a tomar, porque ya los tiempos están muy peligrosos. Ya estamos, los tiempos finales, entonces toma esa conexión con Dios, vuelva a ser el que eras, y solamente que tus oraciones sean las más sinceras, ¿no? Amén. ¿Sabe qué? Dale, no. No, disculpe, sabe que quizás tomársela un poco el tiempo de decirle a aquella gente que nos está escuchando, a aquellas personas, jóvenes, adultos, quien sea de la edad, que si sienten ellos necesidad por alguna oración, que nos hablen, que manden un directo, ¿cierto? Que nos dejen un comentario o cualquier cosa, y nosotros también podemos estar hablando, no solo nosotros como el equipo de Fe 4.0, tanto los visibles como los que están detrás de cámara, sino que también como iglesia, Amén. porque más allá Sí. es poder ayudar a la gente a que conozca más de Dios. Claro. Bueno, de hecho, muchas veces dentro del mismo chat de la iglesia en el WhatsApp se pone, por favor, iglesia, estar orando por el primito de no sé qué. Y claro, es un claro ejemplo. O sea, el poder de la oración es muy grande en ese sentido. O sea, de repente ni siquiera por alguien que tú conoces, pero si se lo presenta a Dios con tanto amor quizás Sí. y en comunión, obviamente Dios puede provocar milagros, si es que lo que se está pidiendo es un milagro. Sí, Claro. ahora traigo mucho recuerdo de eso. Hace poco estuvimos como iglesia orando por Fresia. Sí, me acuerdo. Sí, Estuvimos un orando saludo a por eso. Sí, sí, Saludos, que ve Fresia, este podcast. Y luego de su proceso, que estuvimos en oración también, y sé que otra iglesia igual, pero aquí el tema es la oración netamente, ella mandó un audio pero tremendo, porque ella decía, yo no creía en Dios, y ahora después de todo su proceso y lo que Dios hizo, porque realmente es un milagro lo que Dios hizo, porque los médicos no sabían qué pasó, Nos explican. nos explicaban que nos demuestra que Dios aún sigue hoy en día respondiendo oraciones, sigue mostrando su poder por medio, pero cuando hay un corazón dispuesto también, y lo que seguíamos hablando hoy, cuando hay un corazón, Dios responde Claro. de manera extraordinaria. Claro, se ven milagros, se ven testimonios, se ven ¿Cuántos? cosas que tú no vas a creer, pero cuando tú escuchas, cuando la persona te lo cuenta, decís, oh, interesante. ¿No? Y hay un tema importante que se le también, que
uno presenta oraciones, pero también es importante que el pueblo esté orando. Claro. Es como eso, es como todos juntos, unánimes, oramos y las cosas pueden suceder. No vale que lo haga uno solamente, Eh, tiene que sea exacto. potente. Sí. Mira, puedo comentar una cosita bastante cortita. Orar está ahí, ¿cierto? Porque supongamos que es una cosa, está ahí. No te pide plata, es gratis, orar. Bueno, algunos, allá. Claro. No, ¿cómo? Pero en este caso, ahí está la oración. Disculpa, el César en el programa pasado dijo algo muy importante. Si tienes poco, tienes mucho, pero te falta algo, ese vacío en tu corazón, es Dios. Exacto. No es otra cosa. Eso es un facto de factos. Pero el orar es una cosa tan esencial. Si te sientes solo, si te sientes abrumado, si te sientes que una persona te engañó, si te sientes que tu amigo te abandonó, si te sientes que tu papá no te pesca, tu mamá no te pesca, si sientes que te va mal en el colegio, si sientes que te va mal en la universidad, si sientes que no encuentras trabajo, si sientes que realmente estás estancado en un hoyo que no puedes salir, arrodíllate, abre tu corazón y ora. Pruébalo. Pruébalo. Cuando tú lo pruebas, créeme que vas a esperar con paciencia, con tranquilidad y te va a contestar Dios. No de la manera que tú esperas. Ojo, ¿todos estamos de acuerdo con eso? Sí, Claro, según su voluntad. Pero te va a contestar y tú te vas a sorprender. Y una vez que tú te sorprendas, avísanos. ¿Qué fue tu oración y cómo fue contestada? Creo que esos serían lindos testimonios para leer. Sí, obvio que sí. Dijiste algo súper cierto y hay que esperar. Exacto. Esperar, porque los tiempos de Dios son perfectos. Exacto. Y el tiempo de Dios de repente no es nuestro tiempo. Entonces hay que esperar, hay que tener paciencia y Dios nos va a contestar. Sí. ¿En qué momento? Bueno, Él sabrá, pero Él nos va a contestar. Oye, y nosotros siempre terminamos todos los capítulos o los episodios orando, así que Claro. si quieres deja un comentario y podemos después el siguiente capítulo también orar por Sí. ti para Sí. que veas que estamos pidiéndole a Dios por tu vida. Claro, ¿tú crees que Dios va a decir, hoy no lo voy a escuchar a él porque es muy malo? No. Dijo todo lo contrario. Te va a pegar un guatacazo, te va a cambiar la vida. Pero ¿sabes qué? Otra cosa muy importante. Me gustaría, creo que lleguemos a un consenso, porque a mí me costó mucho aprender esto. Como una guía básica de la oración. Paso número 1, estar dispuesto a buscar a Dios. Exacto. ¿Es un facto? Sí. Sí. Paso número 2, arrodillarte o cerrar tus ojos, estar cómodo, tranquilo, solo. Claro, no estar viendo la comedia. Claro, no vas a estar viendo Netflix, no vas a estar escuchando música, Ah, tranquilo, solo. ¿Me siguen? Sí. sí. Paso número 3, serle sincero. Oye, si te conoce todo, lo ideal es que tú le digas, ¿sabes qué, Dios? Hice esto. Soy así. Reconócete que tú eres un pecador, que tú estás haciendo algo mal y que tú lo quieres cambiar. ¿Facto? Sí. Paso número 4. Levántate y cuando terminaste la oración, levántate con fe y decir, bien, voy a esperar tu respuesta. Maravilloso. Es una guía básica de la oración, creo Gloria a yo. Dios, falta gloria a Dios. Sí. Te voy a poner una estrellita. ¿Cierto? No, maravilloso. Carita feliz. El tiempo se nos pasó Sí. volando. Ahora la vamos a poner en práctica. Claro. Algo que para concluir antes de finalizar con una oración. Sí, creo que la oración necesaria, Sí, obvio. ora, hazlo tranquilo en tu intimidad, ábrele tu corazón a Dios y todo se va a dar solito. Así es. Paciencia. Dios te va a responder. Paciencia, no es mañana quiero una mansión de 8.000 millones de dólares. No, paciencia, tranquilo. Es un camino, no es una carrera, es un camino tranquilo. Si yo quería comentar lo último, para que lo tengan presente, en Mateo 6:10, para mí, por lo menos como César, lo voy a hablar desde mi punto de vista, para mí es el versículo más clave de lo que es el Padre Nuestro, que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo como en la tierra. Así es. Claro. Hágase tu voluntad. Tenemos que entender eso, que es su voluntad, por sobre la nuestra. Amén. Ujú. Déjalo en los comentarios tu oración y si fue respondida. Créeme que te lo vamos a leer. Y créeme que vamos a orar por ti. De verdad te lo digo. O sea, no sé si comentar un Sí, poquito dale, lo último.
es que estaba leyendo este versículo que está en Filipenses 4, 6 y 7 y creo que es muy, muy necesario por el tiempo que estamos viviendo y comentábamos anteriormente que es todo tan rápido, lo queremos ya. ¿Sabes qué dice? Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias. Y esto es lo primordial y creo que Dios siempre a nuestras oraciones trae esto. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Buenísimo, buena palabra. Bien, ¿le parece si concluimos este programa con una oración? Amén. Amén. No solamente por las personas que nos están viendo, sino también para las personas que no le llega este mensaje, le va a llegar, yo sé que le va a llegar. Porque esto realmente me impacta. Buenísimo. A mí me Hay que confiar. Hay Sí, que confiar. paciencia, fe, Así es. esperanza. Fe 4. Ya. Fe 4.0. Bien, entonces te invito a ti en tu casa, ¿cierto? Invito aquí al panel, que inclinemos el rostro y cerremos nuestros ojitos. Amén. ¿Ok? Padre bendito, que usted muera en los cielos, santificado sea su nombre, Padre. Muchas gracias le damos porque tenemos esta oportunidad de hablar de usted, de hablar de su palabra, de su amor, de cómo usted contesta oraciones, de cómo usted toca corazones, de cómo usted cambia vidas, Amén. de cómo usted, Padre, nos reúne para escuchar esta palabra. Gracias le damos, Padre, porque usted nos permite estar aquí hablando de usted, hablando de lo que usted hace en nuestras vidas como testimonio, hablando de lo que hace también con nuestras familias. Te pido, Padre, que la persona que nos está escuchando, nos está viendo, por favor, tócale su corazón. Solamente tócale su corazón. Que él se rinda o ella se rinda a ti. Que ella o él abra su corazón. Que te conozca. Pero te conozca de verdad. Te conozca de una manera fiel. Te conozca hasta que le estremezcan los huesos y diga, sí, tú eres real, Padre. Gracias, Padre, por todo esto. Y te pido por todas esas personas que nos están escuchando y nos están viendo, que usted los bendiga, los guíe, los cuide y los proteja. Todo esto se lo pido en el dulce nombre de su Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, Eric, ¿puedes despedir tú el programa del día de hoy? Nada, espero que haya sido de bendición este programa y lo anterior igual. Y cualquier duda, comenta, ya queremos compartir, queremos saber de ti, queremos, como decíamos, quizás estar orando por ti también y que sea de bendición. Comparte esto si crees que alguien lo necesita. Está en nuestras redes, en YouTube, en TikTok, en Instagram, y puedes compartir este material que creo que si te bendice a ti, también bendecirá a otros. Amén. Así que lo esperamos en el próximo capítulo. Y que no se queden solo con los reels. Si ya el reels provocó algo en ti, También. pincha en YouTube, ve el capítulo, En la porque hay intro no. mucho más de Dios para ti. Así Claro. es. Así es. Son más de 40 minutos de una palabra impotente para ti. No lo puedes dejar de lado, todo lo contrario. Eso. Así que Dios te bendiga grandemente, a ti, a tu familia, a tu entorno. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau, chau. Saludos a detrás de cámara. Gracias por todo. Bienvenido amigo, algo entretenido, un podcast distinto pero sin perder nuestro sentido. Más que seguro que saldrás bendecido, si no terminas suscrito terminarás convertido.